decimos el costo de reposición era de tanto, por ejemplo, 9 pesos. Pero en otros casos ustedes se van a enfrentar a situaciones en las que ustedes tengan que averiguar o determinar ese costo de reposición. Y ahí no solo van a tener que considerar cuál es el precio de compra de ese artículo, sino que además tendrían que considerar cuáles son los otros conceptos que integraban el costo. Y calcular cada uno de esos valores al momento de la medición. Entonces, repasando el concepto de costo de reposición, estamos hablando de un precio de... A ver, acá hay varias consultas. Quiero revisar el chat. Sí, me dicen que ahora está bien. Gracias. Si nosotros repasamos el costo de reposición, tendríamos que decir que lo que debemos hacer es acumular, ¿sí?, todos los costos, ¿sí?, que inicialmente, ¿sí?, representa esta partida, que estos valores tienen que ser todos precios de contado, de la fecha de la medición, que deberían corresponder a volúmenes habituales de compra, ¿sí?, y que debieran surgir de fuentes confiables, ¿sí?, fuentes directas. En este caso, podría ser, para estas mercaderías, una lista de precios de un proveedor, podría resultar una orden de compra que haya sido colocada en la fecha cercana al cierre del ejercicio, podría resultar también de alguna compra realizada en ese momento también. Entonces, el costo de reposición, en este caso, se los damos como dato, 9 pesos por unidad por las 30, son 270. Lo que podemos hacer es determinar el costo de, el resultado por tenencia. Por diferencia, lo hacemos entre los 270 pesos, que es el costo de reposición a la fecha de cierre, y los 240 pesos. Esa diferencia entre la medición en ese momento, ¿sí?, que cierre de ejercicio, y el valor de libros de 30 pesos es el resultado que nosotros tenemos que reconocer, que va a ser en este caso positivo. Y es importante que aclare que es resultado por tenencia en tanto que la naturaleza del activo no haya cambiado en el transcurso, ¿sí?, de esas dos mediciones. Eso es importante. Estamos hablando siempre del mismo activo, ¿sí? Es decir, el cambio de valor no tiene que estar originado en un cambio en la naturaleza. ¿Cómo registramos estos 30 pesos? Pues bien, debitamos la cuenta mercadería de reventas por 30 pesos y acreditamos la cuenta resultado por tenencia. Acá nosotros aclaramos que proviene este resultado de la medición del stock, ¿sí?, de las existencias finales, de lo que teníamos al cierre en el depósito, ¿sí?, que eran 30 unidades. ¿Termina ahí nuestra tarea? No. Nosotros lo que tenemos que hacer es calcular también el valor recuperable. Ya sabemos qué es el valor recuperable, ¿sí? Es la alternativa económica más rentable entre vender estas mercaderías o usarlas. En este caso, vender las mercaderías el precio que nosotros obtenemos por eso estaría representado ¿por qué? Por su precio de venta al público, que sería 11 pesos. Pero este precio de venta, ¿sí?, tiene que estar corregido. ¿Por qué? Por los gastos directos de enajenación o de venta, que suman 50 centavos. Es decir, que por unidad, el valor neto de realización es lo que puedo recuperar vendiéndolo, es de 10 pesos con 50. Si calculamos ese BNR para la totalidad de las existencias, nos da 315 pesos. El valor de utilización económica, ahí fíjense que hay un error, les pido disculpas, dice 30 unidades por 9, eso quedó de haber copiado y pegado los datos del otro ejercicio. Por favor no lo consideren, no damos este valor de utilización económica como dato,
¿sí? Vamos a suponer acá que en este caso es 0. El mayor de los dos es 315, y ese es el valor que vamos a comparar con el costo de reposición de todas estas existencias, que es 270. Otra vez encontramos que la medición contable no excede el valor que nosotros podemos recuperar de estas partidas. Y es por eso que no existe ninguna desvalorización que debamos contabilizar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Además de medir al cierre a sus valores corrientes las mercaderías de reventa y la moneda extranjera, tenemos que analizar qué pasa con los resultados, ¿sí? Bueno, el capital es aportado, fueron 1.500 pesos, lo indico ahí como dato, bueno, para no olvidarnos cuando confeccionamos los estados, pero sí nos tenemos que abocar ahora a trabajar con las cuentas de resultados. Tenemos la cuenta ventas, bueno, que refleja el importe, ¿sí?, que en ese momento en el que se realizó la venta tenía en el mercado digamos, esos bienes. Es decir, la operación se realizó en ese momento y ese fue el importe que se obtuvo por la operación. 200 pesos por la venta de 20 unidades. Ahora bien, en el modelo de valores corrientes no solo tenemos que medir los activos y pasivos a valores corrientes, sino que también tenemos que medir todos los gastos que impliquen consumos de activos a valores corrientes. Los 160 pesos que nosotros habíamos registrado están reflejando el valor de esas mercaderías vendidas, pero a su valor histórico, es decir, considerando el costo de incorporación. No nos dice nada acerca de cuál era el costo de reposición de esas mercaderías en el momento de la venta. Si nosotros tomáramos 160 pesos, ¿sí?, y los quisiéramos comparar con los 200 pesos, la diferencia, ustedes podrían suponer que me dirían que constituiría un resultado bruto sobre la venta, y dirían que el resultado bruto de la venta fueron 40 pesos, ¿no? Pero estarían comparando dos importes que surgen digamos, de dos momentos del mercado distintos. Uno que es el momento de la venta, 200 pesos, y 160, que es un valor de enero, ¿sí?, del costo de incorporación de enero. Entonces, lo que nos dice el modelo de valores corrientes es que nosotros tenemos que, cuando trabajamos con el consumo de activos, cuando registramos los gastos originados en el consumo de activos, tenemos que hacerlo considerando cuál es el valor corriente de esa partida en el momento de la venta. Y es por ello que nosotros les damos como dato el costo de reposición de 9 pesos en el enunciado. Esos 9 pesos son el costo de reposición. Y está bien que así lo sea, porque la partida que nosotros estamos midiendo se mide a costo de reposición. Si nosotros estuviésemos trabajando con una partida que se mide a BNR, le tendríamos que dar a la fecha de la venta el dato de el BNR de esa partida, de esa fecha. En ese caso ustedes el precio de venta ya lo conocerían, pero por ahí el dato adicional que tendrían que buscar sería cuáles son los gastos directos que ocasionó la venta de esas unidades. Entonces tendrían que construir el BNR a partir de estos datos que nosotros les damos para hallar, sí, el valor corriente de las mercaderías que se enajenaron. Entonces les decía, ¿cómo calculo el valor corriente de estas mercaderías al momento de la venta? De manera muy sencilla. Tengo que saber cuántas unidades vendí, ¿sí?, y cuál es el costo de reposición a esa fecha, que son 9 pesos. Y esto me da un total de 180 pesos. Es decir que
las vendí a 200 pesos y reponerlas en ese momento me hubiese costado 180 pesos. Ahí ven ya que el margen bruto no es de 40 pesos, sino que si comparo valores del mismo momento del mercado, el resultado bruto es menor, es de 20 pesos. 20 pesos es lo que gané por sobre el costo de reponer esa mercadería. Esto en términos de un análisis de las causas, ¿no? de la obtención de esos resultados. Lo que nosotros ahora tendríamos que hacer es ver qué tendríamos que registrar para que, en definitiva, el estado de resultados muestre esta situación. La diferencia entre los 160 pesos y los 180 pesos, los 20 pesos son, en definitiva, un resultado por tenencia. ¿Por qué? Porque el precio de ese bien se incrementó su valor desde el momento en el que se incorporó al patrimonio hasta el momento de la venta. Entonces, registrando que el costo de ventas es de 180 y no de 160, lo que voy a lograr son dos cosas. Por un lado, reconocer ese resultado que se generó en ese lapso de tiempo. Y a su vez, medir el costo de estas mercaderías que vendí al valor que tenían en el momento en el que la venta se concretó. ¿Cómo lo registro? Debito costo de mercaderías vendidas por 20 pesos, llevo de 160 a 180 el costo de ventas, y a partir de ese momento, el producto de este asiento va a reflejar el costo de ventas, el valor corriente de las mercaderías vendidas. Y la contrapartida es el resultado por tenencia de 20 pesos, y que lo que está mostrando es lo que ganó la empresa por mantener en el patrimonio estas mercaderías en un periodo en el que el precio de ese bien se incrementó. Después vamos a analizar en profundidad si esto realmente es así o no, porque hay un elemento que nosotros no estamos considerando, que es qué pasó con el nivel general de precios. ¿Existió una inflación? Bueno, eso puede alterar las conclusiones, pero en este mundo ideal, ¿sí? En el que no existen cambios, ¿sí? o mejor dicho, hacemos caso omiso, o sea, no consideramos, por más que exista cambios en el poder adquisitivo de la moneda, sería la empresa ganó, podríamos decir que la empresa ganó 20 pesos por mantener esas mercaderías. Esto mismo yo se los marqué acá en un esquema, indicando tres momentos que son el inicio, el momento de la venta y el momento de cierre. El momento de cierre, por el momento, por ahora, no vamos a, no tendría ninguna, digamos, importancia. Pero lo dejo indicado porque cuando trabajemos con otro modelo, vamos a ver que sí es importante identificar cuál es la fecha de cierre y vamos a ver por qué. En este caso, lo que marqué en este gráfico es que el valor de incorporación al activo fue de 160 pesos y que en el momento de la venta esas mismas mercaderías que vendimos tenían un valor corriente de 180. Es decir, que esa diferencia de 20 pesos es el resultado por tenencia. Si ustedes quisieran verlo de otra manera, lo que podrían hacer es registrar mercaderías debitadas por 20 pesos y acreditar resultado por tenencia de mercaderías. Ahí están viendo que quien generó ese resultado fueron las mercaderías que estuvieron en el patrimonio hasta la fecha de la venta. Y a continuación registrar, ¿qué cosa? Que estos 20 pesos de más que le estamos sumando a las mercaderías en realidad tienen que ir a costo, porque las mercaderías, ¿sí?, ya se dieron de baja, su costo se registró. Entonces ahí damos de baja mercaderías contra costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Es decir, debitamos costo de mercaderías por 20 y acreditamos mercaderías por 20. En ese doble juego de asientos, ustedes pueden ver quién causó ese resultado positivo
y dónde termina repercutiendo, que es en un mayor costo de la venta. Todos los resultados que nosotros reconocemos sobre activos consumidos, en definitiva no tienen ningún impacto en la cuantía del resultado final del ejercicio, solo lo que van a hacer es indicarnos que las causas del resultado del ejercicio son distintas a aquellas que nosotros estaríamos mostrando si no consideráramos esta situación de medir el costo de venta a valores corrientes. Pero en principio esta sería la forma en la que nosotros lo trabajamos, ¿sí? Que nos parece que es la más sencilla. No es la única, ¿sí? Hay opciones para trabajarlo, pero nosotros siempre resolvemos todos nuestros ejercicios usando este procedimiento. Vamos a continuar. Por último, para este modelo lo que vamos a hacer es presentar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Fíjense que la cuenta en moneda extranjera refleja 799,20, que es el valor neto de realización, ¿sí?, de esa partida en ese momento, y mercaderías refleja 270 pesos, que es el costo de reposición. En este caso no están limitadas estas mediciones digamos, por la comparación con el valor límite, o el valor recuperable, porque en los dos casos el valor recuperable supera, ¿sí?, el valor de la medición contable primaria. El activo, si sumamos, son 1.569,20 y el capital refleja 1.500 pesos, que son los pesos que invirtieron, mejor dicho, los propietarios cuando decidieron constituir la sociedad. Producto de las operaciones y de los hechos que nosotros reconocimos, que en este caso es las diferencias en los cambios, mejor dicho, en los precios específicos de esos bienes, dieron lugar a un resultado de 69 pesos con 20. Lo podemos obtener por diferencia patrimonial, o bien, ¿sí?, y mejor dicho, y podemos corroborarlo si nosotros acudimos al estado de resultado y vemos cuáles han sido las causas de esos 69 pesos con 20. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo se explica esta ganancia que tuvo la empresa? Nosotros la explicamos de esta manera. Decimos que vendió mercaderías por 200 pesos. Y que el costo, ¿sí?, de esa venta, considerando valores de reposición de dicho momento, del momento de la venta, eran 180 pesos. El resultado bruto son 20, es decir, que obtuvimos 20 pesos de utilidad bruta sobre el valor de la venta. Es decir, ganamos ahí el 10%, antes de considerar todos los gastos vinculados con el desarrollo de la actividad. Nosotros acá no tenemos gastos de comercialización y gastos de administración, que serían los que tendríamos que deducir a continuación para llegar al resultado del ejercicio. En este caso, se supone que no existieron. Pero sí lo que tuvimos fueron resultados producto de los cambios que se dieron en los precios relativos y que implicaron reconocer ganancias y pérdidas. Ganancias en el caso de las existencias de mercaderías, ¿sí?, que fueron 50 pesos. En este caso lo dividimos en dos. Este hecho de dividirlo en dos resulta de la forma en la que nosotros trabajamos cada una de las partidas. Pero, digamos, desde el punto de vista conceptual y estrictamente técnico, la suma de los primeros dos, los 50 pesos, fueron generados por la mercadería, ¿sí?, durante el periodo de tiempo en el que estuvieron en el patrimonio. Los 30 pesos que figuran en primer lugar, que dice resultado por tenencia del stock, es el resultado que generaron desde el momento de la incorporación al patrimonio hasta el cierre las mercaderías que todavía al cierre están en existencia. En tanto que los 20 pesos restantes, que dice resultado por tenencia de mercadería vendida, en realidad es el resultado que generaron las mercaderías mientras estuvieron en existencia entre su incorporación y la fecha de su venta, ¿sí? Y la moneda extranjera nos generó una pérdida.
una pérdida que reconocimos como una diferencia de cotización. La cotización de la moneda sufre fluctuaciones en el tiempo y pueden provocar que su tenencia origine una ganancia o una pérdida. En este caso son 80 centavos de pérdida. Si ahora sumamos, ¿sí?, 20 más 30 más 20 menos 0,80, obtenemos los 69 pesos con 20, que es el incremento patrimonial que durante ese ejercicio se dio, y explicamos cuáles fueron las causas que nosotros consideramos, las causas que dieron origen a ese resultado. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Se entendió el caso? ¿Hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Podemos continuar? Bueno, vamos al último modelo, que es el modelo de valores corrientes con ajuste, que la única diferencia que tenemos con el anterior es que trabajamos con moneda homogénea, no con moneda nominal. La primera diapositiva que ustedes van a tener en el material que les dejamos, tiene el cálculo de todos los coeficientes correctores. Es lo primero que hice yo. Ustedes pueden hacer esto en otro momento, pero yo considero que es útil, cuando trabajamos con moneda homogénea, ya calcular todos los coeficientes correctores. Ustedes saben que para calcular los coeficientes correctores necesitamos una serie de índices de precios. En este caso tenemos los de abril, enero, abril, junio y diciembre. Y con esos construimos cada coeficiente dividiendo el índice de precios del cierre del ejercicio dividido el que corresponde a cada uno de los momentos en los que se produjeron hechos o existan saldos que debamos reexpresar. Nosotros acá tenemos 4 coeficientes, 1,05422, y así, fíjense que va disminuyendo. Eso lo que les da la pauta es de que hubo inflación en el periodo, ¿sí? A medida que nos vamos alejando más en el tiempo desde la fecha de cierre, una consulta. Es mayor. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, siempre nos van a indicar qué cantidad de decimales utilizar. Sí, lo decimos. Si no decimos nada, tomen 5 decimales. Dale, gracias. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con la reexpresión de cada una de las partidas. Tenemos que trabajar reexpresando aquellas partidas que no estén en moneda de cierre. Eso lo recuerdan. Por lo tanto, lo que debemos hacer en primer lugar es clasificar cada una de las partidas en monetarias y no monetarias. La cuenta caja en pesos es una cuenta monetaria, por lo tanto no vamos a reexpresarla. Pero sí tengan en cuenta que es la que va a generar los resultados por cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La cuenta moneda extranjera, ¿sí?, nosotros decimos que es una cuenta no monetaria, o la asimilamos a ella, es una cuenta monetaria concertada. Recuerden que en este caso, por la propia naturaleza de la partida, es capaz de acompañar el curso de la inflación. Vamos a ver que en este caso te va a dar una situación particular que se explica por otras situaciones o otras variables que afectan el mercado cambiario y que pueden hacer que el tipo de cambio no corra a la par de la inflación. Puede ser que el tipo de cambio aumente más que la inflación o menos que la inflación verificada en un determinado periodo de tiempo. Pero empecemos a trabajar con esta partida. Ustedes ya saben que es una partida no monetaria, que la tenemos que medir a su NR. Para calcular su valor ajustado o valor reexpresado, lo que tenemos que hacer es tomar el saldo, ¿sí?, de esa partida, su valor de libros, que son 800 pesos. Fíjense que les aclaro en ese reglón que dice valor ajustado, pesos 800. ¿Sí? Esos pesos están expresados en poder, o expresan poder de compra de la fecha del aporte, que fue en enero, si mal no recuerdo. Nosotros tenemos que reexpresar esa partida
y llevarla a pesos de poder adquisitivo de diciembre. Entonces, si la partida está expresando poder adquisitivo de enero y tengo que reexpresarla para llevarla a pesos de diciembre, ¿qué coeficiente tengo que usar? 1,05422. Ese es el que usamos para llegar a los 843 pesos con 38 centavos. Nosotros, además de este valor ajustado, necesitaríamos el dato del valor corriente. El valor corriente directamente lo tomamos del cálculo que hicimos en el caso anterior. Ya está calculado, el valor corriente es el mismo, el BNR no va a variar. Lo que sí van a variar son los resultados que vamos a reconocer. Es decir, van a cambiar lo que nosotros reconocemos como causas, ¿sí?, de esa variación. La variación neta es de 80 centavos, pero vamos a decir que existen dos factores que contribuyen a explicar ese cambio. Si comparamos el valor ajustado con el valor de origen, los 843,38 contra los 800, vemos que hay 43 pesos con 38 centavos de diferencia. Eso es el RECPAM, ¿sí? Es el valor que nosotros esperaríamos que tuviese la partida si acompañara perfectamente la inflación, es decir, si hubiese evolucionado como evolucionó el nivel general de precios. Ahora bien, al calcular el valor de mercado a esa fecha, que es diciembre, el cierre de ejercicio, tenemos que el valor de esa partida, el valor corriente, es 799,20, es inferior a su valor ajustado. Es decir, que el precio, la cotización de esta moneda extranjera corrió por debajo de la inflación. Y eso hizo que el resultado por tenencia obtenido por mantener durante el ejercicio estos 800 dólares sea de 44,18 pesos. ¿Sí? Es la diferencia entre los 799,20 y los 843,38. Ahí obtuvimos una pérdida de 44,18. Nosotros vamos a registrar esto. Y fíjense que moneda extranjera la terminamos acreditando por 80 centavos. Que es la diferencia entre el saldo, ¿sí?, el valor de libros de la partida 800 y el valor corriente de la partida, ¿sí?, 80 centavos. Pero las causas que hicieron que la tenencia, el valor de esta tenencia disminuyó en 80 centavos son dos. Por un lado, RECPAM de 43,38 positivo y un resultado por tenencia negativo de 44,18 pesos. Es decir que esta partida, en realidad, su evolución, la evolución del tipo de cambio no nos permitió cubrirnos de los efectos de la inflación, sino que a pesar, ¿sí?, de ser una partida que por naturaleza acompaña, en este caso nos produjo una pérdida por tenencia de 44,18. Es decir, lo que buscamos acá es determinar el resultado por tenencia en términos reales. Cuando digo en términos reales es depurado de los efectos de la inflación. Si ustedes hacen el neto entre el resultado por tenencia y el RECPAM, llegan a 0,80, que era el valor que nosotros directamente antes imputábamos como resultado por tenencia. Si nosotros no consideramos la inflación, hubiésemos registrado resultado por tenencia, diferencia de cotización 0,80, moneda extranjera 0,80. ¿Sí? Ahora decimos que no. Decimos que la pérdida por tenencia fue de 48,18 y que se compensó con 43,38, que es la cobertura por inflación, ¿no? Es decir, la pérdida por tenencia fue superior a la que nosotros consideraríamos si hiciésemos caso omiso a la existencia de inflación. En cuanto a la desvalorización, la situación es la misma y el análisis es exactamente el mismo que el que hacemos cuando trabajamos con moneda nominal. ¿Sí? No cambia, se determina de la misma manera y se hacen las mismas comparaciones y se registra de la misma forma. Veamos qué pasó con las mercaderías. Las mercaderías, en este caso, tienen
hay 30 unidades en existencia, el valor de origen son 240, el valor ajustado también obtenemos de qué forma, multiplicando el valor de origen de esa partida por el coeficiente corrector. Para eso tenemos que ver cuál es la fecha de origen, en qué momento se incorporaron al patrimonio estas mercaderías. En este caso es sencillo porque nosotros tenemos que una sola partida, que es la fecha, que es aquella en la que los propietarios hicieron el aporte. Pero podrían ustedes tener diversas, o sea, mercaderías que fueron incorporadas en diferentes momentos. Entonces, ahí, cuando hacemos la anticuación, tenemos que agrupar las partidas en función de la fecha de origen de cada una de ellas. Y reexpresarla de acuerdo a el coeficiente que sea adecuado para cada uno de los momentos de incorporación. Acá reexpresamos 240 por 1,05422, obtenemos el valor ajustado. Al comparar el valor de origen con el valor ajustado, obtenemos una diferencia de 13,01, que es lo que acreditamos como RECPAM, y luego comparamos el valor corriente con el valor ajustado, ¿sí? Que es 270 contra 253. Y ahí obtenemos el resultado por tenencia de 16,99. Fíjense que la variación total también es de 30 pesos, igual que en el caso anterior. Pero en el caso en el modelo de valores corrientes sin ajuste, nosotros registramos mercaderías de reventas contra resultado por tenencia por 30. Ahora lo que estamos diciendo es que el resultado por tenencia depurado de la inflación es de 16,99. Hay 13,01 que se justifican si nosotros pensamos que al ser una partida no monetaria acompaña el curso de la inflación. Entonces, ese incremento de 30 pesos se explica. 13,01 pesos es debido a o a causa de la existencia de inflación, y la diferencia sí un cambio en el precio específico del bien, una vez que nosotros lo depuramos de los efectos de la inflación. Les recuerdo, ese RECPAM que nosotros registramos no lo generó mercaderías, sino que en este caso, si quieren interpretarlo, piensen en lo que evitaron eventualmente perder por el hecho de haber invertido en una partida que es no monetaria. El cálculo el valor recuperable se calcula del mismo modo y las comparaciones dan lugar a las mismas registraciones si es que existe una desvalorización. Ahora pasemos a capital social. Capital social tiene un valor de origen de 1.500 pesos. La fecha de origen de esta partida es también una sola, que es enero del X0. Por lo tanto, el coeficiente es 1,05422. Al expresarla, obtenemos los aportes que hicieron los propietarios inicialmente, pero en moneda de poder adquisitivo del cierre del ejercicio, 1.581,33. La diferencia 81,33 lo registramos, recuerden ustedes, contra, o sea, debitamos RECPAM por 81,33 y la contrapartida es ajuste de capital, no capital social, porque se tiene que mantener y mostrar el capital social por su valor nominal. Pasamos ahora a las cuentas de resultado. Ventas, 200 pesos, y el valor ajustado de las ventas va a depender su cálculo de la fecha en la que se dieron cada una de ellas. En este caso, el valor la fecha de origen de esta venta es de abril, si mal no recuerdo. Por eso usamos el coeficiente 1,05283. Lo vamos a verificar acá. La venta fue en el mes de abril, entonces el coeficiente que usamos es el que ustedes están viendo. La reexpresión de las ventas, es decir, esas ventas en moneda de cierre, deberían mostrar 210 pesos con 57 centavos. Fíjense que acreditamos RECPAM y acreditamos ventas por 10,57. Ahora llegamos a la parte por ahí más complicada, que es el costo de venta, cómo trabajarlo. Lo que tenemos que considerar es lo siguiente. En este caso, el costo de mercaderías vendidas para hacer su anticuación siempre deben considerar la fecha de origen del bien que se consumió, en este caso las mercaderías que se vendieron, y preguntarnos en qué momento se incorporaron estas mercaderías al patrimonio o
el valor de libros, el valor de libros de esa partida, moneda de qué momento está expresando. En este caso, está mostrando moneda de poder adquisitivo del mes de enero, que es la fecha en la que se incorporó el activo, por vía del aporte, ¿no? El ajuste es 160 por el coeficiente de enero-diciembre, 168,68. Ahora bien, nosotros estamos trabajando con un modelo de valores corrientes que tiene de valores corrientes. Entonces, todos los consumos los tenemos que medir de activos, los medimos al valor corriente al momento de la venta. Ese valor corriente al momento de la venta son 180 pesos. Entonces, lo que tenemos acá es, tenemos hasta ahora el valor de 160 pesos, que está reflejando moneda de poder adquisitivo del momento del aporte, ¿sí? De inicio. Tenemos el valor ajustado, que es ese valor histórico, ese valor del pasado, pero en pesos de poder adquisitivo de cierre. Y tenemos el valor corriente en el momento de la venta, que está expresado en pesos de poder adquisitivo del momento de la venta. Cuando nosotros comparamos valor original con valor ajustado, tenemos una diferencia de 8 pesos con 68, que ese es el RECPAM, ¿sí? De la partida. Una vez que tenemos el valor ajustado, lo tenemos que comparar con el valor corriente. Pero, ojo, que el valor corriente con el que lo comparamos también tiene que expresar moneda de poder adquisitivo del mismo momento. Y 168,68 es moneda de poder adquisitivo de diciembre. Y 180 es moneda de poder adquisitivo de abril, que es cuando se hizo la venta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar esos 180 pesos que están reflejando poder adquisitivo de abril a poder adquisitivo de diciembre. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, reexpresándolo, multiplicándolo por el coeficiente que tiene implícita la inflación verificada entre abril y diciembre. ¿Cuál es ese coeficiente? 1,05283. Y así obtenemos 189,51 como valor corriente y ahí le pusimos ajustado. Ese ajustado significa que está en pesos de cierre. Ahora sí, estamos en condiciones de hacer las comparaciones. ¿Qué comparaciones? Valor ajustado contra el valor de origen, 168,68 menos 180, 8,68, que es el RECPAM. Y sí, podemos calcular el resultado por tenencia comparando 189,51 contra 168,68. Esa diferencia es el resultado por tenencia. ¿Cómo se registra esto? Debitamos costo de mercaderías vendidas por 29,51 y acreditamos RECPAM, el resultado por tenencia, por 8,68 y 28,83 respectivamente. Acá lo que les voy a mostrar es esto mismo que hicimos en términos gráficos. Marqué 3 momentos. ¿Recuerdan que les dije que marqué el momento de cierre porque más adelante era importante considerarlo? Bueno, este es el momento. Cuando nosotros trabajamos con valores corrientes y moneda homogénea, tenemos que el valor original era 160, lo llevamos a pesos de cierre. ¿Sí? Ahí está la flecha. Multiplicándolo por 1,05422 y nos da 168,68. Ese es el valor histórico en pesos de cierre. Y por otro lado, lo que necesitábamos es el valor corriente al momento de la venta, pero en pesos de cierre. Por eso multiplicamos los 180 por 1,05283, 189,51. En ese momento sí, como los dos, ¿sí? El valor corriente y el valor histórico están expresados en moneda del mismo poder adquisitivo, sí los podemos restar y obtener por diferencia el resultado por tenencia de 20,83. ¿Sí? Lo mismo que hicimos ahí con números, acá está presentado gráficamente. ¿Entendió? Bueno, vamos a mayorizar la cuenta RECPAM. Fíjense que acá yo les presento cada uno de los movimientos que resultan de los asientos que fuimos registrando, y da un saldo, si mayorizamos, de 26,83. Ese es el saldo de la cuenta RECPAM al 31 de diciembre del X0. Ahora lo que vamos a hacer es presentar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. En el estado de situación patrimonial tenemos las mismas partidas: caja, moneda extranjera y mercaderías, 599,20 y 270, total del activo 1569,20. Después tenemos el capital social, igual que antes, pero en este caso en moneda de cierre. Es decir, que la reexpresión, ¿sí?, de esa partida la
le imputamos a una cuenta que se denomina de ese modo, pero la suma está reflejando el poder de compra de los aportes iniciales en pesos de cierre. Y por último tenemos el resultado del ejercicio, que es una pérdida de 12 pesos con 13 centavos. ¿De dónde surge esa pérdida? Bueno, ahora tenemos ventas de 210,57, antes 200 pesos, pero ahora sí están en pesos de cierre. El costo de mercaderías vendidas está a valores corrientes en pesos de cierre, y el resultado bruto es de 21 pesos con 06, ¿sí? En moneda homogénea. A continuación presentamos todos los resultados. Fíjense que los resultados por tenencia son distintos. ¿Por qué? Porque en este caso todos estos resultados por tenencia están depurados de los efectos de la inflación. 16,99 siguen siendo positivos los resultados por tenencia, 30 pesos, ¿sí? Suman entre los dos. El resultado por tenencia, perdón, 36 pesos, 37, casi 38 pesos suman entre los dos, que es menos. El resultado por tenencia, una vez que le sacamos la inflación, fíjense que es menor que el que mostrábamos antes, cuya suma daba 50 pesos. Ahora es menor, justamente porque los depuramos del efecto de la inflación. Resultado por tenencia, diferencia de cotización, 43 pesos de pérdida. Y el RECPAM, que es la cuenta de resultados que aparece producto de considerar, ¿sí? O de trabajar con moneda homogénea, son 26 pesos con 83. Si sumamos, llegamos a esta pérdida de 12 pesos con 13 centavos. Fíjense que si todo esto lo resumimos en un cuadro, podemos comparar todos los valores asignados a los activos, pasivos, bueno, y el patrimonio neto, y los que resultan del patrimonio neto, capital y resultados acumulados, y además podemos ver cuáles serían cada una de las partidas que integra el estado de resultado, y que nos van a mostrar que las causas de esa ganancia o de esa pérdida varían de acuerdo al modelo que yo estoy usando. O sea, cómo explico ese resultado cambia de acuerdo al modelo que emplee. Podemos comparar, si quieren, los totales de activos. Fíjense que cuando trabajamos con valores corrientes, en este caso concreto, son mayores, podrían haber sido menores, ¿sí? El capital, cuando no trabajamos con ajustes, 1.500 pesos. Cuando trabajamos con capital ajustado, con moneda homogénea, tenemos el valor ajustado es mayor para reflejar el poder de compra de esos aportes iniciales. Y fíjense el resultado cómo cambia de un modelo a otro. Considerar o no considerar la inflación, directamente me cambia el signo de resultado. De 69 pesos con 20 a menos 12 pesos con 13. En el estado de resultados, ustedes ven cómo cambia el resultado bruto de 40 pesos, en realidad sin considerar valores corrientes ni moneda homogénea, a 20 y 21,06 cuando trabajamos con valores corrientes y después consideramos moneda homogénea, es 21,06. Y las causas de resultado también fíjense cómo cambian, ¿no? Cada una de las líneas, ¿sí? Resultado por tenencia de stock, de mercaderías vendidas y diferencia de cotización son diferentes porque lo que hicimos ahí es depurar lo de los efectos de la inflación, y el RECPAM, que es la última partida que aparece. Bien. Vamos a la comprobación directa del RECPAM, si les parece. Nosotros tenemos que verificar que estos 26,83 pesos realmente resulten de las partidas que originan esa pérdida, en este caso, que son las partidas monetarias. Eso lo hacemos mediante un procedimiento de comprobación directa, por el que vamos a tener que identificar cuáles fueron todos los cambios que tuvieron estas partidas durante todo el ejercicio. Para hacerlo, primero yo lo que les voy a recordar es cuáles fueron las situaciones que se fueron dando, ¿sí? La constitución, la venta, la cobranza, y ver cómo cada una de estas situaciones fue cambiando los activos y los pasivos monetarios. Entonces, en la página siguiente les voy a mostrar en enero, analizando cada uno de los asientos, cómo cambiaron los activos y pasivos monetarios. Fíjense que en enero el activo monetario aumentó en 500 pesos, que son los que aportaron los socios. Pero además aparece un pasivo monetario, que son los acreedores varios, por 200 pesos.
ese activo monetario y pasivo monetario en enero, sí que no hay otro movimiento, indica que en ese mes el capital monetario, que es la diferencia entre activos monetarios y pasivos monetarios, que está expuesto, ¿sí?, en este caso a la pérdida del poder adquisitivo por existir inflación, es de 300 pesos. Es decir, que en enero nosotros, si esta fuese la única situación, hasta el cierre del ejercicio, hubiésemos mantenido 300 pesos y hubiésemos perdido por mantener esos 300 pesos. Pero esta situación no es estática, sino que va cambiando en función de las situaciones que se van dando en el ejercicio. En abril se dio una venta, ¿sí? Esa venta originó activos monetarios, mejor dicho, un incremento en los activos monetarios, porque ustedes ahí se desprendieron de las mercaderías que vendieron y a cambio recibieron efectivo y una cuenta por cobrar que es monetaria pura, no tenía ninguna compensación frente a la inflación, no devengaba ningún interés. Entonces, en abril, a esos 300 en realidad se le suman 200 pesos más que a partir de ese momento están expuestos a la inflación. Si este fuese el último cambio, tendríamos 300 pesos que estuvieron, de capital monetario, que estuvieron perdiendo poder de compra entre enero y abril. Y a partir de abril tendríamos 300 más 200, 500 pesos que estuvieron perdiendo poder de compra entre abril y diciembre, ¿sí? Pero ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque en junio también tenemos operaciones que afectan los activos y los pasivos monetarios. Por un lado, tenemos que cobramos la cuenta por cobrar. En este caso, si bien hay un aumento de activos monetarios producto del efectivo que se recibe, también una disminución simultánea por la misma cuantía de los activos monetarios, de manera tal que eso se neutraliza. Aumentan y disminuyen los activos monetarios por el mismo valor en el mismo momento. Pero además, nosotros tenemos otra variación, que es, fíjense ahí que quedó mal, ¿sí? Discúlpenme, cambien vamos a después cambiar ahí, dice acreedores varios, tiene que decir pasivo monetario. Ahí, cuando cancelamos ese pasivo monetario, disminuyó, ¿sí?, un activo monetario que en un pasivo monetario que en un contexto de inflación en realidad me genera una ganancia. Y disminuye también un activo monetario en la misma cuantía que haberlo mantenido entre junio y diciembre me hubiese significado una pérdida, ¿sí? Todo esto nosotros lo sistematizamos y lo trasladamos a un cuadro que llamamos de comprobación directa de Recton, que vamos a ver a continuación. Y vamos a ir viendo cómo llegamos a estos valores. Fíjense que en enero el activo monetario estaba compuesto por 500 pesos y el pasivo monetario por 200. Entonces, indicamos 500 pesos y 200 pesos de activos y pasivos monetarios que nos dan un neto de 300 pesos de capital monetario que vamos a considerar que los reexpresamos desde enero a diciembre con el coeficiente que corresponde, que es 1,05422, ¿no? Si nosotros multiplicamos el capital monetario por el coeficiente de ajuste, llegamos al capital monetario ajustado, 316,27. Es decir, que nosotros, para no perder poder de compra, tendríamos que tener al cierre 16 pesos con 27 más, pero no los tenemos, ¿sí? Esa diferencia de 16,27 es lo que perdimos por mantener 300 pesos entre el inicio y el cierre, ¿sí?, expuestos a la inflación. Ahora bien, esta situación es dinámica, como les decía, y se va corrigiendo, se va cambiando a medida que se den las operaciones que impliquen activos y pasivos monetarios. En abril habíamos dicho que hicimos una venta, nos desprendimos de un activo no monetario y empezamos a tener 200 pesos más, ¿sí? Entonces, estos 200 pesos más van a generar una pérdida entre abril y diciembre. ¿De cuánto? De 10 pesos con 56. ¿Cómo la calculamos? De la misma manera. Si nosotros reexpresamos, ¿sí?, los 200 pesos por el coeficiente corrector, tenemos 210. La diferencia entre 200 menos 210 es menos 10,56. Y hacer la cuenta de esta manera ya nos indica cuál es el saldo, cuál es el signo, perdón, de resultado. Es un resultado negativo, es una pérdida.
mantener 200 pesos más de capital monetario expuesto a la inflación durante ese periodo me genera 10 pesos con 56 más de pérdida. Bien, entonces, pasamos ahora a junio. En junio también tuvimos cambios. Como les decía, aumento y disminución simultánea de activos monetarios se neutraliza. Aumentaron y disminuyeron por 100, 0. Ahora, los activos monetarios disminuyeron por 200. Cuando disminuye el activo monetario, en realidad lo que nosotros hacemos es dejar de perder en un contexto inflacionario, ¿sí? La disminución se indica con un signo negativo, menos 200. Pero lo mismo ocurre con los pasivos monetarios, en este caso porque disminuyeron en 200 pesos. Dejamos de tener 200 pesos de pasivos monetarios que implicaban una ganancia en un contexto de inflación. Entonces, estas disminuciones simultáneas se compensan y hacen que la variación del capital monetario en ese periodo sea neutra, ¿sí? Menos 200 menos 200 hace que menos por menos sea más. En términos de signos, la diferencia es 0. Pero ustedes verán que lo que ganaba por mantener 200 pesos de pasivo monetario ya no lo ganó más, y los 200 pesos que me generaban pérdidas ya no están más. Con lo cual, se compensaron exactamente esos dos efectos. Cualquiera sea el coeficiente, 0 por cualquier cosa me va a dar 0, en este mes no hubo ningún cambio en el capital monetario que me haga ni ganar ni perder poder de compra, ¿no? Ahora, estoy en condiciones, como no hubo ningún otro cambio entre junio y diciembre en el capital monetario expuesto, puedo sumar la fila y totalizar la pérdida, que son 26,83. Esto me dice que por haber estado este capital expuesto, ¿no?, durante un periodo que hubo inflación, perdí 26 pesos con 83, ¿no? Esto mismo lo obtengo también por diferencia entre los 500 pesos y los 526,83. Los 500 y los 526,83 resultan de sumar cada una de las filas, ¿sí? Y si ustedes comprueban, van a ver que los 500 pesos de la columna de total del activo monetario es igual a la suma de todos los activos monetarios que tenía al cierre, que son 500 pesos que estaban expuestos al cierre. Pasivos monetarios al cierre no tengo, ¿sí? Entonces esa es una forma de comprobar si tengo algún error en las sumas, si consideré o no todos los elementos que tenía que sumar, que son las variaciones en los activos y pasivos monetarios. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Gabriel, ¿querés agregar algo? Hola a todos, ¿cómo les va? Hola Gabriel, te escuchamos. Bueno, bárbaro, no sé si los demás se escuchan. ¿Y alguno que me dé lo que hay? Bueno, no, en realidad lo que fui apuntando en el chat, por ahí me interesaba comentar. Bueno. Hola. Sí, se escucha, Gabriel, se escucha bien. Ah, no, yo los había perdido. Lo que comentaba en el chat, 3 o 4 preguntas que por ahí tenían que ver con la relación. Dice, ¿por qué decía, no entendí la relación entre el valor de las mercaderías y qué relación tiene con su valor recuperable? ¿Para qué tenemos en cuenta valor recuperable? Les decía que para poder hallar una posible desvalorización al comparar la medida contable con la medida contable máxima que podría tener, considerando la alternativa económica más rentable, es la que nos da el valor recuperable. Entonces, lo tengo que hacer justamente para no sobreestimar el activo, porque de dejarlo, como habíamos dicho en otras oportunidades, lo que iba a ocurrir es mostrar una cuantía del activo que no responde a las características del activo, porque no es capaz esa porción de la medida de la riqueza poseída en esa partida
no es capaz de generar un flujo de fondos en el futuro que se corresponda con ese valor, ¿sí? Bueno, por otro lado decía, en ventas en este modelo no se hace ningún ajuste porque es moneda nominal. Bueno, precisamente ventas es una cuenta que está expresando un valor corriente en el momento de la venta. Entonces, claramente no tenemos que calcular el valor corriente de la venta. La venta ya expresa un valor corriente del momento de la venta. Lo que nosotros tenemos que hacer al recalcular el costo de las mercaderías vendidas al momento de la venta, ya sea en términos de reingreso al patrimonio o de salida de él, dadas sus características, las características del mercado y la intención de la entidad, es comparar momentos, al mismo momento de mercado, cuál es el valor de venta efectivo, dada por el valor que denota la cuenta ventas, con su costo en relación o medido del modo que corresponde en función de las características de la partida, del mercado y de la intención. Entonces, la diferencia que vamos a obtener es, en principio, si es diferente de cero, el resultado del esfuerzo de ventas. Es una medida exacta del resultado del esfuerzo de ventas. Esto es para todas las mercaderías que nosotros calificamos como mercaderías de tipo general. Ahora, si tiende a cero esa diferencia, precisamente lo que estamos mostrando es que como se trata de mercaderías que no demanda esfuerzo su venta, el resultado se produce cuando yo mido el costo de las mercaderías vendidas y encuentro un resultado por tenencia, me doy cuenta que es un resultado que se produjo por la mera tenencia de los bienes en un marco de modificación del precio específico de ellos. Entonces, piensen que si nosotros comparamos ¿qué nos daría ventas menos costos de mercaderías vendidas en un modelo de valores corrientes referida a mercaderías de tipo general? Seguramente nos va a dar distinto de cero. Positivo, negativo, pero distinto de cero. Sería una increíble casualidad que dé cero. Pero en caso de tratarse de mercaderías con mercado, digamos, transparente, con un precio cotizado en un mercado activo, bueno, vamos a ver que da tendiendo a cero. ¿Por qué? Y porque en realidad yo no tuve que esforzarme para vender. Entonces, la venta menos el costo tendría que dar cero porque el valor corriente del costo es el valor corriente en términos de salida que tienen las mercaderías. Precisamente al valor al que pacté la compraventa. Ahora, ¿yo gané con qué? Y gané o perdí eventualmente con la evolución en el precio específico del bien. Ahora, esa evolución del precio específico lo puedo llamar resultado por tenencia globalmente considerado, en el supuesto que yo no trabaje la unidad de medida, no homogeneice la unidad de medida, o un resultado por tenencia propiamente dicho, como nosotros lo distinguimos, cuando precisamente homogeneizamos la unidad de medida y entonces vamos a tomar valores corrientes de distintos o representativos de mercados de distintos momentos, pero en términos de igual poder de compra o representativos de igual poder de compra. Entonces ahí sí estamos comparando dos mercados o dos momentos del mercado diferentes, ¿sí? Dos momentos de mercado diferentes, pero medidos en términos de igual poder de compra. Y ahí sí es entonces donde encontramos el verdadero resultado por tenencia propiamente dicho. ¿De acuerdo? Y la otra pregunta que andaba por ahí dando vueltas es ¿por qué el activo va por su valor corriente y no por su valor corriente ajustado en el estado de situación patrimonial? Yo les apuntaba allí que los activos reflejan valores corrientes en moneda homogénea, precisamente. Los activos reflejan ya un valor corriente
Y cuando uno toma el valor corriente del activo, uno lo toma al momento de cierre, así que ya ese valor es representativo de moneda homogénea del cierre. Ahora, donde ustedes ven la aplicación de la definición de valores corrientes ajustados como criterio de medición propio del modelo, es en las cuentas de resultados. Y en particular, no tanto en ventas, sino en el costo de lo que vendemos, ya sea mercadería, moneda extranjera, acciones o lo que fuere. Entonces ahí sí se puede entender a qué llamamos valor corriente ajustado, ¿sí? Porque puede sonar raro. El valor de mercado es normalmente de un momento de mercado diferente, determinado, ¿no? Un momento de mercado determinado, ya sea del cierre o de un momento que está entre la incorporación y el cierre. Pero cuando necesitamos trabajar ese valor corriente de un momento distinto del cierre y homogeneizar la unidad de medida porque trabajamos con moneda homogénea, bueno, necesito ajustarlo y llevarlo a moneda representativa de poder de compra del cierre. Y ahí es donde justamente aparece la aplicación práctica del concepto de valor corriente ajustado. ¿De acuerdo? Digamos que esto sería por ahí lo único que me interesaba comentar, Bruno. Bueno, No sé, por ahí mañana vamos a seguir con estos casos y vamos a redondear un poquito modelos, ¿sí? Pero por ahí ya teniendo las soluciones que ya subimos al aula virtual, sería muy interesante que las vayan viendo para poder ir resolviendo más rápido y poder focalizarnos en las cosas que habitualmente generan inconvenientes. ¿Les parece, chicos? Profesor, Sí, señor. una consulta. A mí todavía me quedó dando vueltas el tema de la moneda extranjera cuando utilizamos los dos modelos distintos, el tradicional y el valor corriente. Al momento de la utilización del tipo de cotización, vendedor o comprador, me quedó esa duda, ¿no? ¿Por qué utilizamos tipo de vendedor en el tradicional y tipo de cambio comprador en el corriente? ¿Querés responder o no? perdón, decime de nuevo. No. ¿Por qué, ¿por qué utilizamos el tipo de cambio, o cómo utilizamos los tipos de cambio comprador, vendedor en el modelo tradicional y en el modelo de valores corrientes para que quede claro, ¿sí? Ah, sí, está bien. En realidad, lo primero que hay que considerar que en el cálculo del valor límite del modelo tradicional, nosotros estamos considerando como valor de mercado el costo de reposición. Y ese costo de reposición se refleja con un tipo de cambio que es el vendedor. Es decir, volver a hacerse de esa moneda extranjera implicaría volver a comprarla. Y ahí usamos el tipo de cambio vendedor. Cuando queremos calcular el valor límite, que en este caso es en el modelo de valores corrientes, que es el costo del valor recuperable, tenemos que tomar el tipo de cambio que sea adecuado para estimar el valor neto de realización. Y ese valor neto de realización es un precio de salida. Es lo que la entidad financiera te va a pagar para recibirte esa moneda y entregarte pesos a cambio. Y digamos, esa situación se va a cuantificar usando el tipo de cambio comprador, que es lo que te va a pagar la entidad. Entonces, la finalidad con la que usas el tipo de cambio en cada cálculo de valor límite es distinta. Se usa para diferentes cosas. No, digamos, no son directamente comparables. ¿Sí? Hay que ver para qué, con qué sentido usa los tipos de cambio uno, para qué o qué debe calcular. No sé si por ahí... Yo quisiera agregar algo, Bruno. Sí. Como reglita mnemotécnica, vieron que en todos los libros van a
encontrar que, no sé, los activos expresados de moneda extranjera se convierten a pesos en base a su tipo comprador y los pasivos tipo vendedor y demás. Pero para que ustedes en realidad entiendan esto, yo diría que comprendan que el tipo comprador es el representativo de su valor neto de realización y el tipo vendedor de su costo de reposición. Entonces, cuando ustedes piensan que tienen moneda extranjera y tienen que convertir la moneda nacional, van a tener que acudir a la entidad financiera, cambiaria para poder convertir esa moneda extranjera en unidades de moneda local. Entonces van a ofrecerles el tipo comprador. Ahora, si ustedes tienen que ir a comprar la moneda extranjera porque tienen que cancelar, por ejemplo, un pasivo de moneda extranjera, las unidades de moneda extranjera las tienen que ir a comprar con moneda local. Y allí es donde tienen que aplicar el costo de reposición, el costo, digamos, entienden que aplican el tipo vendedor y a partir de aplicar el tipo vendedor van a encontrar el costo de reposición. Por eso que cuando la regla de valor límite en el modelo tradicional, nosotros la anunciamos como valor de libros y costo de reposición de la partida, el menor, decimos, bueno, comparen el valor de libros representativo de seguramente el costo en términos de contado que le significó el hacerse de esa cantidad de unidad de moneda extranjera. Ahora, ¿con qué lo comparan? Ese valor de libros lo comparan con el costo de reposición, es decir, el sacrificio económico en el que deberían incurrir para hacerse al momento del cierre de esa misma cantidad de unidades de moneda extranjera. Entonces ahí es donde tienen que acudir a una entidad financiera o cambiaria que les venda moneda extranjera y entonces ahí es donde ven que tienen que aplicar el tipo vendedor para precisamente hacerse de esa cantidad de unidad de moneda extranjera. Y así encontrar el costo de reposición. ¿De acuerdo? Entonces, no hay muchas alternativas para equivocarse. Si ustedes dicen, bueno, ¿qué tengo? ¿Tengo moneda extranjera para convertir en moneda nacional o tengo que ir a comprar moneda extranjera? Y ahí se ubican y tratan de ver si aplican tipo comprador o vendedor. Perfecto, gracias, profe. Al contrario. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. El otro ejercicio, que es el ejercicio número 11, es prácticamente igual al ejercicio número 10. Y la solución ya la pusimos a disposición en el aula virtual. Con lo cual tendrían que ustedes encarar el ejercicio solos, tratar de resolverlos y cotejarlo con la solución que nosotros les dejamos. El esquema para solucionarla es exactamente el mismo. Seguimos el mismo orden y el mismo procedimiento, de manera tal que ustedes puedan ir aprendiéndolo y replicándolo. Sobre el ejercicio número 13, ese es más sencillo y es más conceptual. También sería importante que ustedes lo trataran de resolver en su casa para ir relacionando conceptos, porque la idea es que a partir de ciertos datos ustedes obtengan otros que son necesarios para responder cada una de las preguntas. Las preguntas son muy puntuales, entonces necesitarían analizarlo y pensarlo un rato antes como para poder resolverlo. ¿Gabriel? No, por mi parte está bien. Ahí Nico dice,
Si podés volver a la diapositiva de la moneda extranjera de valores corrientes con ajuste, porque se perdió la parte de análisis de la mercadería. Y si podrías, Ángeles pregunta el último cuadro, también si lo podés. A ver, moneda extranjera. La diapositiva de moneda extranjera en valores corrientes con ajuste. Este es, sí. Sí, ahí estoy. En este punto, ¿qué preguntaba? Decía que si lo podés volver a ver porque se perdió la parte de análisis de la mercadería. ¿La mercadería? ¿O es moneda extranjera o mercadería? Bruno, Sí. No, de la moneda extranjera sería. es esa la diapositiva, pero creo que lo que sigue es lo que es el estudio de esto de la mercadería. ¿El estudio de qué? Perdóname, se cortó. De la mercadería. Ah, acá, la mercadería. ¿Viste? Sí, creo que es lo que sigue. Sí, sigue mercaderías. Ah, correcto. Ahí, Este está bien. es, Ahí ¿no? me había perdido yo porque se me apagó el celu y... Ah, bien. Bueno, acá lo que hicimos... Muchas gracias. Acá lo que hicimos fue de hacer la medición al cierre de las existencias de las unidades, de las 30 unidades, pero previamente calculamos el valor ajustado, ¿sí? El valor reexpresado de esa partida, en función de su fecha de origen. Teníamos que el valor de libros eran 240 pesos, que eso estaba expresando moneda del momento de la incorporación, entonces lo que hicimos fue buscar cuál es el coeficiente adecuado para reexpresar esa partida, considerando esa fecha de origen. Llegamos a 253,01, y luego tomamos el valor corriente que ya habíamos calculado cuando resolvimos el modelo de valores corrientes sin ajuste, que era 270 pesos, y lo calculábamos tomando la cantidad de unidades al cierre que teníamos como existencia y multiplicándolos por el valor corriente al cierre del ejercicio, que es su costo de reposición. Después lo que hicimos fue calcular el rectum por diferencia entre el valor ajustado y el valor original, que nos daba 13 pesos con 0,1, y el resultado por tenencia depurado, ¿sí?, del efecto de la inflación, que eran 16,39. Entonces, de esos 30 pesos de incremento que nosotros habíamos detectado entre el valor de libros y el valor corriente en el modelo sin ajuste, ahora podemos explicar que son dos causas las que llevaron de 2.40 a 2.70 el precio. Podemos atribuirle a dos situaciones, a dos fenómenos distintos, el incremento de esos 30 pesos. Podemos decir que en parte se explica porque esas mercaderías acompañan el curso de la inflación, y lo cuantificamos acudiendo a la serie de números índices que corresponde, y por diferencia, toda la diferencia entre ese valor ajustado, ¿sí?, y el valor corriente la atribuimos a un cambio en el precio específico de ese bien, ¿sí? Es decir, que son factores en el mercado que hacen que hicieron en este caso que el precio aumentara en 16 pesos con 99 por encima de lo que hubiese correspondido a el mero acompañamiento del precio de las mercaderías de acuerdo a la inflación que se verificó entre esos dos momentos, ¿sí? Y después lo que decíamos es, bueno, que el cálculo del valor recuperable en este caso es exactamente el mismo que en el modelo sin ajuste, ¿sí?, y por ende las comparaciones que hacemos y las devalorizaciones que registramos van a ser por la misma cuantía, si es que existen. En este caso no existe ninguna desvalorización, entonces no hay nada más que debamos registrar, ¿sí? Eso es lo que explicamos cuando vimos cómo se trabajan las mercaderías de reventa al cierre del ejercicio en este modelo. Buenísimo, muchas gracias, Bruno. Y algo más me habías dicho, Gabriel. ¿El último cuadro puede ser? Este cuadro. Sí, efectivamente, el último cuadro, Bruno. El último cuadro, para verlo bien.
eso. No, para atrás no podemos ir. Bueno, en ese cuadro, lo que está tabulado, ahí está. Lo que está tabulado es cada uno de los meses, ¿sí? Y en los que vamos a reflejar cómo fueron cambiando las partidas que consideramos monetarias, tanto activos como pasivos. Porque estas partidas son las que generan las pérdidas y las ganancias por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Para poder cuantificar cuánto ganamos o perdimos por esa situación, tenemos que primero identificar cuáles son las partidas monetarias y las no monetarias. Y ver mes a mes cómo fueron cambiando. En este caso no tenemos todos los meses, sino que tenemos 3 meses porque solamente existieron operaciones puntualmente en esos meses. Entonces, en el resto no hubo cambios en esas partidas. Tenemos que ver cuál fue el sentido del cambio, ¿sí? Si las partidas en esos momentos, las monetarias, aumentaron o disminuyeron. Lo mismo los pasivos, si aumentaron o disminuyeron. Ustedes saben que mantener una partida monetaria en el tiempo, si existe inflación, si se trata de un activo, nos va a generar una pérdida. Perdemos poder de compra, perdemos poder adquisitivo. Y si mantenemos un pasivo, transferimos esa pérdida a un tercero, quien es quien nos está financiando, ¿sí? Para poder cuantificar la pérdida o la ganancia, nosotros lo que debemos hacer es considerar los dos elementos en conjunto, activos y pasivos, y de esa manera determinar el capital monetario. El capital monetario es la diferencia entre los activos expuestos y los pasivos expuestos. Si hay inflación y el capital monetario es positivo, esto está indicando que hay más activos monetarios que pasivos monetarios. Y en función de eso, lo que va a ocurrir es que si mantengo a través del tiempo esa posición monetaria, voy a perder poder de compra, ¿sí? Eso es lo que ocurre en un momento. Si nosotros tomamos enero, podemos decir que en enero nosotros teníamos 300 pesos que estaban expuestos, ¿sí?, a la pérdida. Y usamos un coeficiente de punta a punta para mostrar cuál sería la pérdida total si se mantiene entre esa fecha y el cierre del ejercicio los 300 pesos, ¿sí?, expuestos a la inflación. Eso nos dice que perdemos 16 pesos con 27 porque necesitaríamos tener al cierre del ejercicio 316,27 para mantener el mismo poder de compra que tenían los 300 pesos de enero, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora bien, nosotros vamos realizando operaciones durante el ejercicio que van cambiando o van alterando esa posición monetaria inicial. Esas alteraciones pueden implicar que aumente el capital expuesto, el capital monetario, o disminuya. Si esas operaciones dan lugar a un aumento en el capital monetario, lo único que podemos esperar si hay inflación es que la pérdida aumente. Eso es lo que ocurrió en el mes de abril. En el mes de abril, a los 300 pesos que nosotros teníamos inicialmente expuestos, se le sumaron 200 pesos más que se originaron en una venta, ¿no? Parte se cobró en efectivo, que esos 100 pesos en efectivo empezaron a generar una pérdida a partir de ese momento. Nosotros lo que hicimos es, nos desprendimos del activo que nos permitía protegernos, que era la mercadería, y a partir de ese momento nos quedamos con dos activos, un crédito y efectivo, que el crédito, por no tener ninguna cláusula que me proteja contra la inflación, no tiene ningún tipo de actualización ni interés pactado. Por lo tanto, nosotros decimos que es una partida monetaria pura y en el momento en el que lo cobremos van a ser 100 pesos, ¿sí? Es decir, que vamos a sufrir, ¿sí?, la pérdida de poder de compra por no tener ninguna cláusula que
nos brinda una protección. Entonces, si nosotros le sumamos esos 200 pesos, ahora hay 300 pesos que ya estuvieron generando pérdidas desde enero y generaron hasta diciembre. ¿Sí? Pero esa pérdida total ya está incluida en la primera columna, que son los 16,27. Ahora lo que nosotros hicimos en la columna 2 es agregar 200 pesos más que estuvieron generando pérdidas de poder de compra entre abril y diciembre, ¿sí? Por eso usamos el coeficiente 1,05283. Entonces, cuantificamos toda la pérdida de esos 200 pesos de abril a diciembre. Y en el mes de junio se da dos situaciones, en realidad. Una situación que implica una permutación entre activos monetarios puros, aumenta el activo monetario y disminuye el activo monetario en la misma cuantía, que son esos 100 pesos, pero por otro lado tenemos una situación que es una variación también, que disminuye el activo en 200 pesos, y eso hace que dejemos de perder poder de compra por esos 200 pesos entre junio y diciembre, pero a su vez esa disminución del activo monetario está vinculada, relacionada con una disminución del pasivo monetario, que era el que en realidad nos estaba permitiendo ganar, ¿sí? Por ganar poder de compra, ¿sí? O sea, el pasivo, cuando nosotros lo mantenemos a través del tiempo, y es un pasivo monetario, cuando debamos cancelarlo y entregar recursos, ¿no?, para saldar esa deuda, quien reciba esos recursos va a tener un poder de compra menor, ¿sí? El poder, digamos, que la pérdida se la trasladamos a aquel que en su lugar tenía un activo monetario que es el crédito expuesto a la pérdida de poder de compra del dinero. Entonces, esas disminuciones simultáneas por el mismo importe, ¿sí?, en la misma medida, hacen que se neutralicen, ¿sí?, y que el capital monetario en ese periodo no varía. Fíjense que disminuyó el activo monetario, pero simultáneamente y por el mismo importe disminuyó el pasivo monetario. Y eso se compensó. Entonces, en ese momento no hay ningún cambio en el capital que traía expuesto hasta ese momento que amerite, ¿sí?, una mayor pérdida, o, por otro lado, podría haber sido una ganancia que compensara la pérdida acumulada hasta ese momento. Entonces, ahí ven cómo se neutraliza. Y la mecánica de trabajo de esta planilla es esa, justamente, considerar cada mes cuáles fueron los aumentos y las disminuciones de activos monetarios y pasivos monetarios. Los aumentos, tanto en el activo monetario como en el pasivo monetario, se indican con signo positivo, ¿sí?, en el activo y en el pasivo. Y las disminuciones con signo negativo, ¿sí? Luego lo que se hace es, se determina por diferencia la cuantía del capital que está expuesto a la pérdida de poder de compra del dinero, y si ese valor es positivo, es superior a 0, y hay inflación, indica que nosotros en ese periodo de tiempo vamos a perder, porque tuvimos más activos monetarios que nos generan pérdidas que pasivos monetarios expuestos. Eso mismo se ve replicado en abril y junio, ¿sí? Se calcula por diferencia. Activo monetario menos pasivo monetario. Lo único que hay que tener en cuenta para poder determinar la cuantía de manera correcta es que la regla de los signos la tienen que tener presente y respetarla. Es menos, ¿sí? 500 menos 200, 300. Pero en el mes de junio, 200 menos 200 es 200, menos 200, menos por menos más 200. Menos 200 más 200 es 0. ¿Sí? Si no, no van a determinar el importe correcto del capital monetario en cada mes, y eso va a hacer que se distorsionen los cálculos posteriores. Una vez que calculamos el capital monetario, tenemos que ver cuál es el coeficiente que tenemos que usar para expresar desde ese momento al cierre esos capitales monetarios que estuvieron expuestos. El capital monetario ajustado es simplemente el producto, ¿sí?, entre esos dos valores, capital monetario y coeficiente de ajuste. El producto, en el primer caso, da 316,27. ¿Sí?
La diferencia entre 300 y 316,27 es lo que figura en la última columna, que es la pérdida, ¿sí? 16,27 es lo que perdí por mantener 300 pesos expuestos de enero a diciembre frente a una situación en un contexto que es inflacionario. Pero como les decía, esto es dinámico, o sea, esa sería la interpretación de esos 16,27 negativos. Pero esos 16,27 negativos se van a ir compensando, van a ir cambiando en función de cómo cambien los activos y pasivos monetarios. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sumar toda la fila. En el mes de abril, lo que ustedes ven es que aumentó en 200 pesos el capital monetario expuesto, pero solo voy a calcular el efecto de esos 200 pesos desde abril a diciembre. ¿Por qué? Porque el efecto de los 300, yo ya lo calculé, en los 16,27 está la pérdida entre enero y diciembre. ¿Se entiende? Entonces, el tema es que acá lo que se trabaja es con variaciones, ¿sí?, del capital monetario a través del tiempo, ¿sí? Y cómo esas variaciones se van compensando. Pueden hacer que aumente el capital expuesto o disminuya en función de lo que ocurrió entre el inicio y el cierre del ejercicio. No sé si ahí está un poco más claro. Gabriel, no sé si querés agregar algo. ¿Gabriel? No, Bruno, bueno, te decía por el chat, nada para agregar por el momento. Gracias. Bueno, está bien. Entonces finalizamos este encuentro. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no hay ninguna otra duda, finalizaríamos entonces la reunión. Bueno, nos despedimos entonces.